Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una alegría y un placer poder llegar hacia ustedes nuevamente a través de este ministerio Cristianos Unidos de las Asambleas de Dios. Estamos muy contentos de poder reiniciar este nuevo año con estas transmisiones y poder llegar hasta cada uno de ustedes con la palabra del Señor, con alabanzas, con contenido que bendice el alma, que trae bendición a las vidas. Vamos en esta noche a estar compartiendo una reflexión sobre diferentes formas de orar. Y es que a la humanidad y nosotros como hijos de Dios no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha dado una herramienta muy importante y muy poderosa en nuestras manos, que es la oración. Y la oración es simplemente una plática que tendríamos que tener con Dios diariamente en los momentos más difíciles quizás de nuestra vida, en los momentos de necesidad o en los momentos que nosotros necesitáramos conversar con nuestro Dios. Quisiera compartir un versículo muy conocido de la palabra del Señor que se encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, que dice: orad sin cesar. Y este versículo en palabras más sencillas lo que nos dice es que no debemos de parar de orar, no tenemos que tener un límite de orar, porque enfatizo, la oración debe ser una plática genuina del cristiano, del ser humano con Dios en el momento de la necesidad. Muchas veces hemos comentado, hemos dicho que no tenemos palabras que decir o que no tenemos formas de cómo orar y a veces nos cuesta orar. Y aunque este versículo nos manda a orar sin cesar, muchas veces creemos que nuestra oración no es eficaz o que nosotros no sabemos por qué o qué decir en medio de las oraciones, pero hoy a través de esta reflexión vamos a aprender diferentes formas de cómo comunicarnos con Dios. Y a pesar de que hay un sinnúmero de diferentes oraciones, yo quiero enfatizarme en 5 formas de que el ser humano o el cristiano pudiera comunicarse con Dios o puede comunicarse con Dios. Y quiero comenzar con el número 1, que es la oración en secreto o la oración a solas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y versículo 16 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos de orar en secreto porque Jesús lo recomienda así, y es que hay cosas que a veces nosotros solamente en la intimidad, en nuestra oración, ahí en nuestro cuarto, ahí en nuestro altar personal, se lo podemos comunicar a Dios. Hay cosas íntimas de nosotros que necesitamos muchas veces hablarle a Dios y que a veces no hay necesidad que la gente se entere. Entonces en ese momento de intimidad, en esa oración en secreto que tenemos nosotros en nuestra casa, donde debemos de comunicarle estas cosas que nos están afectando a veces dentro de nuestro corazón y que no podemos compartir con nadie, pero que sí podemos decírselas a nuestro Dios, esperando que Él pueda contestar a nuestras vidas. Debemos orar en secreto siguiendo el ejemplo mismo de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, cuando Él se alejaba de sus discípulos y se iba a lugares solos para tener una comunicación con su Padre. En el Evangelio según San Marcos, y capítulo número 1 y versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy temprano y oscura, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Debemos orar en secreto porque así nosotros, la mente del ser humano tiende a ser muy descuidada, tiende a rápidamente perder el enfoque de las cosas que hacemos. Y cuando nosotros nos metemos en esa oración en secreto, cuando nosotros
como seres humanos, no podemos a veces concentrarnos en lo que estamos haciendo. Cuando estamos en esa oración en secreto, podemos concentrarnos más en tener una plática directa con nuestro Dios sobre las necesidades que estamos pasando. No va a ser fácilmente que nosotros nos distraigamos por las diferentes cosas que pasan, porque nuestra mente es frágil y a veces nos cuesta concentrarnos. Pero cuando nosotros estamos ahí íntimamente con Dios, tendemos a estar más concentrados y más dedicados en lo que estamos haciendo y lo que le estamos diciendo a Dios. Debemos de orar en secreto porque es más fácil abrir nuestros corazones a Dios cuando estamos en lo íntimo. Nadie nos está mirando, nadie nos está escuchando, nadie está oyendo las cosas personales que nosotros le tenemos que decir a nuestro Dios. En Salmo capítulo número 62 y versículo 8 dice: esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y es que solo ahí en la intimidad, ahí en el secreto, nosotros podemos refugiarnos y entregarle a nuestro Dios nuestras más cosas necesarias que tenemos en nuestro corazón y que a veces no podemos sacar en público. Número 2, tenemos la oración de clamor. La oración de clamor la encontramos un ejemplo en Salmos capítulo 42 y versículo 1 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es que el ciervo es un animal que se cansa muy rápido. Cuando se ve acechado, cuando ve que está en peligro, el ciervo empieza a huir de los cazadores y a brincar por esos lugares donde no lo pueden alcanzar. Y el ciervo es un animal que necesita de alta dosis de agua para poder sobrevivir. Entonces, un bramido de un ciervo es como un clamor desesperado por agua. Entonces, nuestra vida debería ser así, como ese siervo que brama por la presencia de Dios. Cuando nosotros ya no podemos, cuando nosotros necesitemos, cuando nosotros nos encontramos acechados por las trampas del enemigo y que creamos que ya no podemos encontrar una salida, debe de salir una oración de clamor a nuestro Dios y clamar con ese gemido de necesidad ante la presencia de Dios. Por naturaleza, los seres humanos, la mayoría de veces nos cansamos rápido y tendremos a dejar todo, no queremos seguir adelante. Por eso en la oración de clamor debe haber quebrantamiento de corazón. Cuando este animal, el ciervo, gime, es un gemido que sale muy dentro de él, como una desesperación porque siente que ya lo están cazando. El cristiano o el ser humano debe de clamar al Señor con gemido, con ese dolor del corazón, sabiendo que cuando llega con esa oración de necesidad ante la presencia de Dios, Dios va a escuchar nuestras necesidades. Y es que clamar es el hacer una oración muchas veces en voz alta y clara y fuerte, sin vergüenza y prejuicio. Por eso cuando usted clama al Señor, debe de hacerlo con voz alta y expresarle desde lo más profundo de su corazón esa necesidad por la que usted está pasando y por la que usted está necesitando esa respuesta a esa oración. La tercera forma de orar que le quiero traer en esta hora es la oración con gemidos indecibles. En Romanos capítulo 8 y versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemido significa sonido esforzado con que se expresa dolor, pena o placer. La diferencia entre orar con clamor y con gemidos es que cuando usted clama, tienes palabras para expresar. Cuando usted clama, está usted pidiendo por algo específico. Cuando usted clama, usted está pidiendo por ayuda, por algo que está pasando, por esa necesidad que usted quiere una respuesta. Pero cuando usted está orando con gemido, es cuando usted siente que ya no tiene ninguna opción y entonces usted
no le salen ya palabras, sino que usted empieza a hacer ruido solamente, ya sea de agradecimiento o de necesidad ante la presencia de Dios. Y ya cuando usted está haciendo esa clase de oración, es porque usted está ya orando con su alma, está sintiendo esa necesidad de llegar hasta la presencia de Dios, porque usted está ansioso y necesitado de que haya una respuesta. Pero cuando gime, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. O sea que cuando Él está intercediendo por ti, no solamente sabe qué pedir, cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Además, el Espíritu Santo siente tu dolor, siente tu angustia, siente tu preocupación, siente lo que tú sientes. Los gemidos tienen su origen en el dolor. El gemido es producto de tomar tu lugar y sentir tu dolor. Y de acuerdo a ese dolor se presenta delante del Padre para pedir por ti. Dice que el Espíritu Santo de Dios intercede hacia Dios cuando tú oras con gemidos indecibles. Entonces, el gemir ante la presencia de Dios bíblico, y cuando uno gime por necesidad y por esa angustia que está pasando en el momento que está necesitando algo de parte de Dios. Vamos a pasar a la forma número 4 de orar, y es la oración de intercesión. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículo 34, la parte A dice: y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús, aún estando en la cruz, aún pasando por los dolores que estaba pasando por llevar el sufrimiento del pecado de todos nosotros, Jesús aún tuvo la oportunidad de orar y interceder por aquellos que le estaban haciendo mal, por sus enemigos, por lo que lo estaban crucificando. Y la oración de intercesión no es una oración de alabanza, ni es una oración de clamor, ni es una oración de gemido. La oración de intercesión es una descarga de las propias cargas en una oración del pan de cada día. La oración de intercesión es una súplica puntual y persistente en el nombre de otra persona por la que usted está clamando. En otras palabras, cuando usted intercede, está pidiendo por las necesidades de otra persona. ¿Y cómo va a poder interceder usted o orar hacia Dios por otra persona? Es cuando usted alcanza a sentir la necesidad que la otra persona. Usted no va a poder tener una oración de intercesión eficaz si no alcanza a sentir la necesidad que las otras personas están pasando. Para poder interceder debemos de sentir ese dolor, esa necesidad, esa angustia por la persona que usted está intercediendo. Muchas veces hay necesidad incluso de quebrantarnos hasta ese momento que la otra persona está sintiendo esa necesidad. Y cuando nosotros nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos haga sentir ese dolor que está sintiendo la persona por la que usted está intercediendo, entonces usted va a poder llegar hasta la presencia de Dios con esa oración de intercesión eficaz para pedir por la necesidad, por la enfermedad, por el dolor, por la angustia, por el problema de la persona que está pasando. Y no solamente por las otras personas, usted intercede ante Dios por usted mismo, ante la presencia de Dios por las necesidades que usted está pasando. Ahora vamos a entrar a la número 5, la oración de apelación o guerra espiritual. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué leo este versículo? Dice, me pueden preguntar qué tiene que ver con la oración. Bueno, para poder entrar en este nivel de oración debemos estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Usted no va a poder apelar o hacer guerra espiritual cuando usted no está revestido del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy hablando del bautizo del Espíritu Santo, porque todos nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros hemos hecho la oración de confesión y verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos
permitimos que esa llenura nos revista de poder, nosotros vamos a poder eficazmente pelear y orar y hacer guerra espiritual. Para orar a este nivel de oración también tenemos que saber la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra y conocer y estar empapados de la palabra de Dios. Quizás por eso muchos no hemos podido alcanzar a llegar a este nivel de oración, de apelación o guerra espiritual, porque no estamos dispuestos a revestirnos con la llenura del Espíritu Santo y no hemos estado dispuestos a empaparnos, a escudriñar la palabra de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de que para poder nosotros pelear, guerrear espiritualmente, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y empapados de la palabra del Señor. Si no, vamos al ejemplo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y versículos del 1 al 7. Recordemos que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber él ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre y dice que vino el enemigo a quererle tentar. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en el pan. Y Jesucristo, dando el ejemplo de que por qué nosotros debemos estar empapados con la palabra del Señor, le contestó al enemigo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que llegó nuevamente el enemigo, el diablo, y le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. Pero dice que Jesús nuevamente, usando la palabra de Dios, le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que una tercera vez el diablo quiso tentar a Jesús y le mostró todas los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Y una vez más Jesús dándonos el ejemplo de por qué la importancia de conocer la palabra de Dios y por qué cuando nosotros oramos debemos de conocer la palabra de Dios y debemos de usar la palabra de Dios en nuestras oraciones, y no solamente en la oración de guerra espiritual, sino en todas las clases de oraciones deberíamos de nosotros usar la palabra de Dios. Y entonces él le vuelve a contestar y le dice: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces podemos darnos cuenta de que hay diferentes formas de orar y hay más formas de oración, pero lo importante es saber que el cristiano y el ser humano tenemos esa herramienta que Dios nos ha dado, que es poder hablar directamente con Dios. En los tiempos antiguos tenía que haber una persona intercesora entre el pueblo y Dios. En los tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos la oportunidad, porque al venir Jesucristo y morir en la cruz del Calvario y hacer ese sacrificio perfecto por toda la humanidad, por el pecado, por la enfermedad, por las ofensas de toda la humanidad, se rompió ese velo que existía. Ahora nosotros, dice la palabra, que no solo podemos llegar hasta el lugar santo, sino entrar hasta el lugar santísimo y tener esa conversación cara a cara con el Señor. Y a usted que me está viendo a través de estas redes sociales, a usted que me está escuchando quizás en su casa, a usted que me está escuchando quizás en una cama de hospital, quizás necesitando en este momento de una oración, a usted quizás que en este momento me está escuchando y que tiene algún problema que cree que ya no tiene solución, yo le insto en esta hora que se pueda acercar al Señor en oración. La oración es hablar con nuestro Dios. La oración es comunicarle a Dios nuestras necesidades. La oración es acercarse a Dios y clamarle por todas las cosas que estamos pasando. Si usted está en este momento pasando por alguna necesidad, pasando por alguna enfermedad, yo quiero hacer una oración por usted en esta noche. Pero quisiera primeramente, si usted me está viendo y usted nunca ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo en esta hora quisiera hacerle un llamado y decirle: Jesús está
llamando a su vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie puede llegar al Padre Dios sino a través de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su corazón. Si usted ha hecho esa confesión, o si usted un día fue un cristiano hijo de Dios y usted se ha apartado de los caminos del Señor, yo le insto que regrese a casa. Estamos viviendo tiempos últimos ya, las señales se están cumpliendo, muchas cosas se están viendo y es necesidad que la humanidad se acerque al Señor. Si usted me está escuchando y usted se ha alejado de Dios, quiero hacer una oración por usted y decirle que Cristo está con las manos abiertas esperándole que usted regrese a casa. Vamos a orar y pedir por sus necesidades. Padre, en esta hora queremos hacer una oración y llegar, Señor, hasta ese hogar, llegar hasta ese hospital, llegar, Señor, hasta ese celular, hasta esa tablet, hasta esa forma donde nos estén escuchando, Señor, y pedir por esa necesidad, por esa alma que se está convirtiendo a ti, Señor, por esa alma que está necesitando de tu presencia. Pedir, Señor, por esa persona que está en esa cama de hospital necesitando un milagro en esa enfermedad que está pasando. En este momento oramos por sanidad de cánceres, de diabetes, de presión alta, cualquier que sea la enfermedad. En esta hora oramos y la ponemos en las manos de nuestro Dios y hacemos esa oración de intercesión por esas personas que están necesitando en este momento. Estamos también, Señor, en este momento pidiendo, Señor, por todas esas personas que han perdido, Padre, sus casas, que han perdido sus posesiones, que Señor, están pasando por momentos difíciles a causa de los incendios que hemos estado pasando aquí en la ciudad de Los Ángeles. Señor, yo te pido que tú pongas paz en los corazones de las personas y que tú les puedas dar, Señor, la esperanza y saber que cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias, Señor, te damos en esta hora y te agradecemos por la oportunidad, Señor, de poder llegar una vez más hasta toda nuestra audiencia que nos escucha a través de estos micrófonos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Quiero agradecerles una vez más por estar conectados con nosotros. Síganos siempre a través de las redes sociales, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos a través de este ministerio Cristianos Unidos, un ministerio de Iglesia Esmirna, localizados en el 533 West Vernon, Avenida de Los Ángeles, California, 9004, donde pastorean a Reverendo Marcos y Elsa Atencio y a Félix e Ingrid Urias. Les esperamos. Las puertas de la iglesia están abiertas y si usted no tiene lugar donde congregarse, es bienvenido. Y si usted no está en el área de Los Ángeles, busque una iglesia de congregarse para que usted pueda estar más cerca de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.